Hace algún tiempo les mostré la estructura de un capilar, de un vaso sanguíneo, en donde vemos, por ejemplo, aquí que los vasos sanguíneos comienzan, digamos, con una capa mucho más gruesa, una capa muscular, una capa que realmente tiene una eficiencia para la contracción. Y conforme nos vamos encontrando a nivel distal, vamos a darnos cuenta que esta capa se hace más delgada, se hace más permeable y termina convirtiéndose también en un capilar. El capilar que vemos aquí en la última figura corresponde justamente a un vaso sanguíneo en donde las células endoteliales, o sea, las células que recubren el vaso sanguíneo, tienen espacios entre sí. Estos espacios entre sí pues van a ser los que van a facilitar el paso de los nutrientes al espacio intersticial para posteriormente llevar a cabo pues todo el oxígeno y los diferentes elementos que van a nutrir a los órganos. Ahora hay que reconocer ciertas funciones que son conceptos básicos para entender a lo que corresponde al flujo sanguíneo. Primero que nada vamos a ver la fracción de eyección, ¿sí? La fracción de eyección va a medir la disminución del volumen del ventrículo izquierdo, porque ese es el que siempre tomamos como punto de referencia justo después de terminada la contracción ventricular o sístole. ¿Qué significa esto? Eh, es una vez que el ventrículo se contrae, una vez que el ventrículo se contrae, saca de dentro de sí una cantidad de sangre que medimos en mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de sangre que el ventrículo saca tiene un mínimo y tiene un máximo. Lo mínimo que el ventrículo izquierdo puede sacar de manera fisiológica para pensar que ese ventrículo está funcionando deben ser aproximadamente 60 mililitros por minuto, ¿de acuerdo? Cuando un ventrículo saca menos de eso, habría que empezar a analizar si ese ventrículo se encuentra en un proceso de insuficiencia, ¿sí? O en otro caso es que, por ejemplo, la arteria aorta, que también ejerce una presión sobre el ventrículo izquierdo, es la que impide que ese ventrículo sea capaz de eyectar, de sacar del flujo sanguíneo, perdón, de sacar, de eyectar de ese ventrículo la cantidad necesaria para que esa sangre pase al torrente sanguíneo. Entonces, la fracción de eyección entonces va a ser la cantidad de sangre que saca el ventrículo izquierdo en cada latido. Y lo mínimo necesario que cada ventrículo izquierdo es capaz de sacar o debería sacar son 60 mililitros por latido. El volumen de eyección, ¿sí?, va muy relacionado con la fracción de eyección, que es lo que decíamos, tiene que sacar aproximadamente entre 60 a 80 latidos por minuto, ¿sí? A veces, ¿sí?, tenemos algunas alteraciones, por ejemplo, en el caso de una probable insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el ventrículo tiene un 100%. La cantidad de sangre que el ventrículo, si nosotros expandiéramos el ventrículo izquierdo en un 100% de su capacidad, nos daríamos cuenta que ese ventrículo tiene una capacidad de más de 100 mililitros dentro de sí. Pero no todos esos 100 mililitros son los que se sacan por cada latido, ¿sí? Entonces, lo normal que el ventrículo izquierdo es capaz de sacar por cada latido mínimo debe corresponder al 50% de su capacidad total, que en este caso debería oscilar entre los 100 y 120 mililitros. La capacidad total del ventrículo izquierdo debe rondar entre los 100 y 120 mililitros entre los 100 y 120 mililitros. De esos 120 mililitros, el volumen de eyección, ¿sí?, debería ser entre 60 a 80 milímetros, lo que correspondería a un 50% del total de lo que el ventrículo es capaz de almacenar. Nosotros empezamos a sospechar de una probable insuficiencia cardíaca cuando el ventrículo izquierdo es incapaz
de sacar de su cavidad, ¿sí?, menos del 50% de esa capacidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí, como lo menciona en este apunte, ¿sí?, nosotros decimos que hay una probable insuficiencia cardíaca cuando el ventrículo únicamente es capaz de sacar menos del 50% del volumen total que es capaz de almacenar, ¿sí? A veces esa incapacidad que tiene el ventrículo se debe a fallos propiamente de la contracción ventricular, a fallos de la morfología del ventrículo o también por hipertensión arterial. Si la arteria aorta tiene una presión arterial mucho mayor y está ejerciendo una resistencia sobre el ventrículo izquierdo, a veces lo que sucede es que aunque yo obtenga un ventrículo entre comillas sano, ¿sí?, la misma presión arterial que me ejerce la arteria aorta me va a impedir que saque el total de la sangre que yo necesito, mínima necesaria para que se lleve a cabo, o mejor dicho, la cantidad mínima necesaria que el ventrículo es capaz de sacar, de tal manera que pueda llevar la suficiente sangre a todo el organismo. También ya habíamos hablado del gasto cardíaco. El gasto cardíaco básicamente es la cantidad de sangre que es expulsada por todos los ventrículos en cada minuto, es decir, ¿cuál es mi gasto cardíaco? Si yo tengo 4 litros de sangre, se supone que esos 4 litros de sangre yo los tengo que, desde que salen del corazón hasta que llegan al corazón otra vez, yo los cuento por minuto, ¿de acuerdo? Es decir, yo debería tener un gasto cardíaco de 4 litros de sangre por minuto en condiciones normales. Pero por ejemplo, cuando yo me encuentro en situaciones en donde la cantidad de sangre que sale del corazón corresponde a menos del 50% de la fracción de eyección que yo espero del ventrículo izquierdo, entonces mi gasto cardíaco va a disminuir. Entonces el flujo sanguíneo va a ser la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado, que en este tiempo lo vamos a definir como sangre o gasto cardíaco, o sangre que desde que sale del corazón hasta que vuelve a llegar por minuto. Entonces, en términos globales, la circulación de un adulto en reposo es de unos 5 mililitros por minuto. Esta cantidad se considera igual al gasto cardíaco, ya lo habíamos mencionado antes, y que es la cantidad que bombea el corazón en la aorta en cada minuto.